Ideas geniales con tubos de cartón, proyecto 2. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea voy a reutilizar 3 tubos de cartón y un trozo o retazo de tela como este. Tú puedes elegir otro tipo de tela o hacerlo con más cantidad de tubos. Pueden ser 4, 5, 6 o los que quieras. Cortamos un trozo de tela que sea más grande que el tubo de cartón para forrarlo por completo, por dentro y por fuera. Es por eso que debemos dejar suficiente espacio por los lados. Ponemos un poco de pegamento en uno de los lados y doblamos para hacer un doblez o vuelto. Y por el otro lado lo empezamos a pegar al cartón. A mí me gusta combinar la silicona caliente y el pegamento o cola blanca. Si tú prefieres puedes utilizar cualquier otro tipo de pegamento. Este es el pegamento que yo utilizo, cola blanca para madera. Es un pegamento que sirve para las manualidades, incluso para las manualidades escolares. Ponemos pegamento en la tela que sobra por los lados y la pegamos hacia adentro del tubo. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog creayreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. Hacemos lo mismo por el otro lado. Vamos a hacer lo mismo con todos los tubos de cartón que quieras forrar, según lo largo que quieras el organizador. Yo para esta idea voy a forrar 3 tubos con la misma tela. También voy a reutilizar una percha de ropa plástica como esta, que tiene el gancho de metal. Voy a tomar la medida del ancho del tubo y la voy a marcar sobre la percha porque la quiero cortar y quiero que me quede justo de ese tamaño. Para cortar la percha puedes usar un serrucho, una sierra, un cúter, un cuchillo o cualquier otra herramienta que tengas a mano. Yo lo voy a hacer más fácil. Yo me voy a ayudar con 2 alicates y voy a doblar la percha hasta que se parta. No importa que no quede perfecta porque yo luego la voy a lijar en esta parte. Y como luego vamos a forrar la percha, esto no se verá. Por la forma que tiene esta percha, necesitaré cortar unas piezas de cartón para rellenar toda la percha. Yo quiero que quede como con cuerpo, con volumen. Voy a marcar la forma que tiene la percha sobre el cartón para cortar las piezas de ese tamaño. Simplemente son unas piecitas que voy a ir pegando para que la percha me quede como con volumen. Por el otro lado también le pegaré esta pieza de cartón. Cortamos 2 piezas de la misma tela y la pegamos por ambas caras de la percha. Si quieres información adicional de este y de muchos otros tutoriales, en mi blog creayreciclar.com tienes toda la información. Cortamos por el borde y vamos pegando de manera que las telas coincidan en el medio de todo el borde. Para que podamos pegar bien la tela en la parte redonda de la percha, te recomiendo hacerle unos pequeños cortes a la tela, así se pegará mejor y no quedarán arrugas. Si te gusta mi contenido y quieres colaborar conmigo, puedes hacerlo directamente haciendo clic abajo donde dice unirme.
Tu apoyo es muy importante para mí, para poder seguir creando contenido de valor como este. Para que en esta parte no se vea la unión de las telas, le voy a pegar esta cinta de raso blanca que es del mismo ancho de la percha. Si quieres puedes pegarla por el borde empezando por aquí, pero te voy a mostrar un truco para que quede mejor. Simplemente le abrimos un huequito para que pase el gancho metálico de la percha. Yo creo que así el acabado queda mucho mejor. Y así lo vamos pegando por todo el borde. Listo, ahora nos toca unir todas las piezas para formar el organizador. Vamos a usar la misma cinta de raso delgada y vamos a empezar pegando la cinta por el tubo que va en la parte de abajo, digamos, el último tubo. Pegamos la cinta en uno de los lados del tubo, pero solo en una cuarta parte. Para pegar el siguiente tubo vamos a colocar una separación. Yo usaré 2 tubos de cartón para que me queden todos a la misma distancia. Ponemos un punto de pegamento en el siguiente tubo y pegamos la cinta. Ahora hacemos lo mismo con el siguiente tubo. Luego hacemos lo mismo en la percha. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Luego le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado. Así hasta pegar toda la cinta. Nos debe quedar algo así. Ya el organizador está casi listo, pero yo le voy a poner un detalle decorativo. Voy a usar esta cinta de encaje porque me encanta esa forma que tiene de corazones. Este detalle le da un toque más tierno y delicado. Vamos a pegar la cinta por todo el borde encima de la cinta de raso blanco. Me encanta, me parece que se ve hermoso. Súper delicado. Hacemos lo mismo en ambos lados y por delante y por detrás. Y también vamos a decorar la percha con esta misma cinta. Vamos a pegar un trozo primero de la cinta de raso que vaya de lado a lado de la percha, empezando y terminando justo donde terminan las cintas que vienen desde los tubos. Y ya con esto hemos terminado de hacer este precioso organizador. ¿Qué te parece? ¿Para qué crees que podemos usar este organizador? ¿Para qué servirá? ¿Qué se te ocurre? Escríbemelo en un comentario. En organizadores anteriores te he mostrado este tipo de ideas cumple varias funciones. Pero además de las que ya te he mostrado en tutoriales anteriores, para esta idea se me ocurre otra cosa. De este organizador podemos aprovechar tanto los tubos como la cinta. En esta parte puedes meter, por ejemplo,
cintas, bufandas, lazos, etc. Otras cosas pueden ser, por ejemplo, unas diademas o cintillos. No sé si en tu país se llama de una manera diferente. Es un accesorio que se coloca para el pelo. En la parte del encaje podemos poner estos ganchitos o trabas del cabello. Como ves, el organizador es bien pequeñito y te pueden caber varias diademas y varios ganchitos, tanto por delante como por detrás. También puedes colgar, por ejemplo, cintas, si tú eres de la que le haces lazos o moños en los peinados a tu hija. Me encanta cómo se ve, me parece que es un organizador preciosísimo para las princesas de la casa. Puedes poner todo tipo de ganchitos o trabas del cabello. Y recuerda que también puedes utilizar la parte de adentro del tubo para guardar lo que quieras. Si te ha gustado esta idea, ya sabes, dedito arriba y regálame un me gusta. Escríbeme en un comentario qué te pareció esta idea y comparte este vídeo con tus amigos. En estas ventanitas te dejo muchas ideas más de reciclaje creativo. No te olvides, suscríbete a mi canal, activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis ideas. Visita mi blog crearreciclar.com y te espero en el próximo. ¡Chao!